Bien, entonces vamos a analizar este circuito. Todo lo que tengo por acá. En este programa lo que tenemos es un ejemplo RC serie correspondiente básicamente a este circuito. Aquí estoy definiendo cuál es el tiempo mínimo que va a analizar, el tiempo máximo que va a analizar. Estoy creando 1000 pasos en ese rango de tiempo. Acá estoy definiendo la frecuencia a la cual voy a analizar en este momento, que es 10 Hz, la amplitud de la señal de entrada, que sería 10 voltios pico, y el desfase de la señal, que sería pi sextos o equivalente a 30 grados. Omega, recordemos que simplemente es 2pi sobre 2pi por f, y entonces la expresión para el voltaje, acá estoy empleando letras minúsculas para identificar que es variación en el tiempo. Entonces la variación en el tiempo de nuestro voltaje de entrada será simplemente A, 10 voltios, coseno de omega t por más phi, que sería este pi sexto. ¿Listo? Aquí simplemente estoy graficando esa señal del voltaje de entrada en función del tiempo. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo hasta acá. Y aquí tendríamos nuestra señal de entrada. ¿Listo? Entonces tenemos que amplitud 10 voltios, tiene un adelanto de 30 grados pi sextos. Entonces por eso es que la línea, la señal coseno no empieza acá en 1, sino que está adelantada un poco. Básicamente estoy moviendo esto para acá un poquito, se está adelantando 30 grados. Y ahora acá empiezo ya con la simulación del circuito. Estoy diciendo que la resistencia era de 1 kilo ohmio, de acuerdo a lo que planteamos acá. La capacitancia era de 1 microfaradio. Entonces, de 0.1 microfaradios, perdón. La impedancia de la resistencia, pues simplemente recordemos que es ella misma. La impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C. Acá en MATLAB, al colocar esta J, automáticamente lo identifica como si fuese un número complejo. La magnitud compleja del voltaje de entrada, miren que yo acá estaba colocando B minúsculas, ahora voy a colocar B mayúsculas. Simplemente es, recordemos, la amplitud real multiplicada por la exponencial de J y el ángulo de desfase. En este caso el ángulo de desfase era phi. Entonces esta sería la magnitud compleja del voltaje de entrada. Es decir, que ya tendríamos esta parte, ya tendríamos la impedancia en la resistencia y ya tendríamos la impedancia en el capacitor. ¿Qué procedería? Calcular la corriente, la amplitud compleja de la corriente, que sería simplemente la amplitud compleja del voltaje dividido entre la suma de las impedancias. Entonces acá lo que tenemos es justamente eso. Calculamos la corriente dividiendo la amplitud compleja del voltaje de entrada sobre la suma de las impedancias. Después de eso, entonces, para calcular el voltaje en el capacitor, simplemente era multiplicar esa corriente por la impedancia del capacitor. Entonces acá llegamos a que el voltaje en el capacitor simplemente es esa corriente por la impedancia propia del capacitor. Y después, si queremos retornar a las variables en el tiempo, pues simplemente entonces recordemos que para llegar a la expresión en el tiempo de una magnitud compleja, lo que tenemos que hacer es coger la amplitud, perdón, la magnitud de ese número complejo, y eso sería, convertiría en la amplitud real de la señal en el tiempo, multiplicarlo por coseno de omega t más el ángulo de ese número complejo. Entonces acá lo que tenemos es justamente eso. Calculamos con la función abs, nos entrega la magnitud de ese número complejo. Entonces esto sería la magnitud de esta amplitud compleja, coseno de omega t más la función este ángulo nos entrega el ángulo de ese número complejo. Lo mismo hacemos para la corriente, calculamos su magnitud y calculamos su ángulo. ¿Ven? Y finalmente entonces acá en esta gráfica lo que estoy haciendo es superponiendo tres gráficas. Estoy colocando en la primera parte en color azul la misma expresión que teníamos anteriormente, el voltaje de entrada en función del tiempo. En la segunda, en color verde, estoy colocando el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Y luego por acá me aparece la corriente en función del tiempo. ¿Listo? Esta instrucción que coloco acá es simplemente para que en la gráfica me aparezca dos ejes coordenados verticales. Uno lo voy a utilizar para las gráficas de voltaje y el otro eje para la gráfica de la corriente, dado que la corriente tiene mucho menor amplitud que los voltajes. ¿Listo? Entonces, en este momento la simulación está pausada. Voy a darle acá simplemente a presionar una tecla
y ya nos muestra la segunda gráfica, que es esta. ¿Listo? Entonces la primera gráfica que teníamos era simplemente el voltaje de entrada en función del tiempo, y acá tengo ya, por un lado tengo el voltaje de entrada, es la línea azul, que acá casi ni se alcanza a percibir porque está superpuesta con esta línea verde que es la del voltaje en el capacitor. La línea roja es el voltaje, es la expresión para nuestra corriente. Entonces, si nos damos cuenta de esta gráfica, lo que es el voltaje de entrada y el voltaje en el capacitor no tienen desfase entre ellos a esta frecuencia, que es una frecuencia de 10 Hz. Sin embargo, la corriente está adelantada 90 grados respecto al voltaje en el capacitor. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando la corriente alcanza su valor máximo, el voltaje apenas está inicializando en cero. ¿Listo? Entonces la corriente está desplazada 90 grados o está adelantada 90 grados respecto a el voltaje en el condensador. Miren que acá los ejes, el eje de la izquierda lo estoy utilizando para los voltajes y el eje de la derecha para las corrientes. La corriente está alrededor de 6 por 10 a la menos 5 amperios, mientras que el voltaje está alrededor de 10 voltios. O sea, realmente la corriente es bastante pequeña. Ahora lo que va a hacer es cambiar la frecuencia, va a subir una frecuencia, por ejemplo, de 100 Hz. Para ello tengo que acá disminuir los tiempos, alcanzar a visualizar bien la gráfica. Los tiempos mínimos y tiempos máximos. Acá tendríamos la expresión para el voltaje de entrada. Miren que ahora el tiempo mínimo va entre menos 0.1 y 0.1. Voy a presionarla con la tecla y aquí, perdón, creo que lo simulé dos veces. Y aquí me aparece nuevamente las tres gráficas superpuestas. El voltaje de entrada es la línea azul, el voltaje en el condensador es la línea verde y la corriente es la roja. Entonces acá ya se empieza a presentar un pequeño desfase entre el voltaje en el capacitor versus el voltaje de entrada. Las diferencias de amplitud prácticamente son despreciables, solamente se evidencia un pequeño desfase. Y la corriente sigue desfasada 90 grados respecto al voltaje en el capacitor. Es decir que cuando ella va a la amplitud máxima, el voltaje en el condensador apenas está inicializando. ¿Listo? Para que esto sea más evidente, voy a aumentar aún más la frecuencia, voy a subirla acá a 1000, cambiar otra vez los límites de la simulación. Acá tendremos nuestro voltaje de entrada y aquí tendremos otra de las tres gráficas. Entonces el voltaje de entrada no ha cambiado, sigue siendo el mismo, pero ahora el voltaje en el capacitor, que es la línea verde, ya sí se nota claramente un desfase entre el voltaje de entrada y el voltaje del capacitor, también una reducción de amplitud en el voltaje en el capacitor, y la línea roja es la corriente en el capacitor. Nuevamente la corriente en el capacitor sigue desfasada 90 grados respecto al voltaje, está adelantada a los 90 grados, es decir, que a pesar de que se presente un desfase entre el voltaje en el capacitor respecto al voltaje de entrada, la diferencia de fase entre la corriente en el capacitor y el voltaje en el capacitor sigue siendo exactamente la misma. ¿Listo? Recuerden que habíamos encontrado que ese desfase iba a permanecer en menos pi medios, y era independiente de la frecuencia. Voy a aumentar acá otro poquito más la frecuencia, que se note más, va a subirla a 3000, acá va a colocar 0.05, y voy a simular de nuevo. Tenemos nuestro voltaje de entrada, presiono nuevamente y acá tenemos otra vez nuestras gráficas. Tendríamos el voltaje de entrada, que es el azul, no ha cambiado, el voltaje en el capacitor es el verde, ya se nota mucho más claro que ha disminuido de amplitud. Hay mayor desfase en este momento respecto al voltaje de entrada y sin embargo la diferencia en fase entre el voltaje en el capacitor y la corriente del capacitor sigue siendo exactamente los mismos 90 grados.